Cuando desde el inicio, como individuos, como colectivo, como sociedad, somos capaces de clasificar al otro como un paria. Cuando desde el vamos somos capaces de enclaustrar, de encasillar al otro en la categoría estanca de lo marginal, sin darle posibilidad alguna de sustraerse de aquella realidad, de liberarse del yugo, de las cadenas que lo atan al orden periférico de la existencia. Entonces no debería sorprendernos asistir a ciertos eventos de cariz trágico, eventos calamitosos que involucran la pérdida de vidas humanas, como aquellos a los que asistimos lamentablemente en Lima, en Perú, en medio de estas circunstancias la última semana. Seguramente has oído, te has hecho eco del repiqueteo constante de la moralina presente en los medios, en las redes sociales, de aquella voz que no solo pareciera juzgar lo sucedido, sino incluso regodearse en la muerte ajena, en la muerte humana. Y es por eso que me gustaría proponerte otra lectura de los hechos, otro modo de abordar lo sucedido. Porque creo que estos sucesos no son un testimonio de desacato, de desobediencia consciente de las normas, normas que está clara, nos permiten a todos y a todas cuidarnos como sociedad. Estos hechos tampoco son ni pueden ser juzgados como actos de rebeldía o de denuncia, no lo son, no al menos de manera manifiesta y consciente por parte de aquellos que los llevan a cabo. Se trata más bien quizás de actos sintomáticos de un llamado, del grito de aquellos que son invisibles e invisibilizados en nuestra sociedad, en su desesperación por ser vistos, por ser oídos. Se trata de acontecimientos que sin imponer ningún tipo de juicio o apreciación moral, son simplemente eso. Se trata de eventos, de acontecimientos, de hechos que ocurren en el tiempo, que como diría Spinoza, al estar ocurriendo, son necesarios, son inexorables e inevitables. Tú y yo sabíamos que esto iba a ocurrir. Tú y yo sabemos que esto está ocurriendo. ¿Por qué? Porque medidas de prevención gracias a las cuales nos cuidamos todos y todas entre todos, solo cobran una dimensión de valor y de sentido cuando tu vida también lo tiene. Pero ¿acaso te preguntaste, antes de salir a juzgar lo sucedido, si la vida, cuando desde el inicio te ves condenado a transitar por sus mismos márgenes, tiene aquel sentido para aquellos que se ven condenados a una existencia periférica, aquellos que se ven condenados e incapaces de sustraerse de esa realidad? La para allá de esta semana no nos ofrece, no nos provee ninguna respuesta a esta pregunta, pero quizás sí nos provee de un modo, de una manera de lidiar con lo sucedido. El texto bíblico trasuntado en esta ocasión en el lenguaje más humano, más personal posible, nos advierte acerca de lo que Levinas podría llamar la pulsión de lo negativo que yace en nosotros mismos. Se trata de esa tendencia innata, inherente a nosotros mismos, a abordar lo otro, todo lo que nos es ajeno y externo a nosotros mismos, incluyendo a los otros, a aquellos que nos rodean, bajo la lógica del dominio. Desde que nacemos, esa tendencia se ve reflejada en nosotros. Desde que nacemos, pretendemos y procuramos apropiarnos de todo aquello que está fuera de nosotros,
procuramos transformar el mundo, ejercer sobre él, sobre la materia y también sobre los otros, sobre aquellos que nos rodean, nuestro poder. ¿Para qué? Para que así ellos puedan servir a mis propios intereses, puedan servir al yo. Kitetze la miljamá al oveja. Cuando hubieras de salir a la guerra contra tu enemigo. Así comienza el pasaje, el primer versículo, el que inaugura nuestra parashá, la parashá de la semana, Parashat Kitetze. Aquel pasaje es consciente de que para que se opere la posibilidad de la guerra, del conflicto, debe mediar una relación instrumental con un otro, aquella que nos permita despojarlo de su humanidad, extirpar el ropaje más auténtico, más genuino de su ser, aquella que lo convierta en un alguien que ya no es análogo a mí, sino en un mero objeto, en alguien que puede ser cosificado, clasificado y etiquetado. Ese ser pierde su calidad de tal y pasa a ser ahora concebido, percibido como un mero obstáculo, como un enemigo. Aquel con quien solo es posible un tipo de vínculo, el vínculo de la pugna, el del odio, el del encono, un vínculo que implica o que quizás opera una distancia irreconciliable entre mi persona y aquel otro ya despojado de su otredad. Esa tendencia al odio, a la cosificación, a la reificación del otro que me permite etiquetarlo y verlo como un enemigo, está en nosotros mismos, es parte de nuestra inherente naturaleza humana. Sin embargo, la Torá, consciente de esta propensión, también intenta al mismo tiempo atenuarla. Según la antigua ley marcial enunciada en el texto de nuestra parashá, en el entramado bíblico, incluso aquel que percibes como tu enemigo más acérrimo, así como sus allegados, aquellos cautivos en la guerra, deben ser tratados con la dignidad que le cabe a un otro y no cualquier otro, a un otro humano, percibido en lo más auténtico, genuino de su humanidad. Esa dignidad producto de una tendencia que se halla en las antípodas de la anterior, una tendencia completamente opuesta a la lógica del dominio del mundo y del otro, proviene de otra fuente, de otro lugar, proviene de la generosidad, de la bondad absoluta y desinteresada. Esa bondad que solo somos capaces de prodigar al otro tal como lo hacemos con nuestras hijas, con nuestros hijos, cuando reconocemos su menesterosidad, cuando reconocemos la necesidad del otro, su falta, aquella que me llama con la voz perentoria de un mandato ético y moral a colmarla, a suplirla, a subsanarla. Esa generosidad, a veces difícil de hallar, de exhumar en medio de circunstancias tan inciertas como las que nos atraviesan, que infunden tanto temor y tanto miedo cuando salimos a la calle, cuando interactuamos con un otro. Siguen siendo parte, siguen residiendo en nosotros mismos, en cada uno y en cada una de nosotras. Esa bondad es justamente la que me infunde la esperanza de que antes de apresurarnos a juzgar, a lapidar y a condenar al otro con nuestras palabras, seremos capaces, la próxima vez, de identificarnos en y con su dolor, de identificarnos en y con sus carencias, de comprender la realidad, la situación que lo lleva a cometer actos que para nosotros, que aprendimos a valorar la vida desde otro lugar, desde una realidad privilegiada, se perciben como completamente inadmisibles. Y es esa esperanza, precisamente esa convicción fundada en el afecto, la que me mueve a pensar que incluso antes de que tengamos que lidiar con un nuevo suceso trágico de esta índole, habremos hecho lo necesario, como individuos, como personas, como colectivo, como sociedad y como comunidad, al identificarnos
con el dolor del otro, al intentar suplir sus carencias, para que algo así ya no vuelva a ocurrir. Shabbat Shalom.